Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 7 de abril de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Encuesta Datesco entierra definitivamente las aspiraciones del presidente Santos a la reelección. Y falta lo peor. Falta el tiempo final de la caída. Cuando un cuerpo viene en caída libre, acelera su caída cada minuto hasta que llega el colapso final. Los colombianos encontraron que este país viene por mal camino. La media pasó del 55 al 59%. Mientras que los que creían que el país iba por buen camino cayeron del 38 al 34. Desacuerdo con el manejo de las negociaciones en La Habana. Escuchen esto. Subió del 52 al 65%. Según Datesco, es decir, según el tiempo, los colombianos que ven mal manejado el tema de La Habana son ahora el 65%. Y el presidente Santos cae en favorabilidad 10 punticos. Es decir, un 25% sobre los 39 en que estaba se le fueron y le quedaron 29%. Está perdido. Y eso lo reconoce la revista Semana, quien le dedica varias páginas a demostrar que los colombianos están equivocados, que la única que está en lo correcto es ella, es decir, el señor Felipe López. Felipe López está en desacuerdo con los colombianos, que ven que el gobierno del presidente Santos es un desastre y que cualquiera otra cosa quieren, menos otros 4 años de lo mismo. En Cuba sigue este melodrama. A propósito, el señor Jaramillo se fue a Harvard a pronunciar una conferencia que es una montaña un monumento a la paja, Pues ahora las FARC no están satisfechas con una sola comisión, una comisión de la verdad, no. Primero tiene que reunirse una comisión de esclarecimiento para que determine cuáles son las causas reales del conflicto. Entonces lo que quieren es que haya una comisión de mamertos que diga que las causas reales del conflicto son la pobreza, la violencia familiar, los problemas psicológicos, cualquier cosa, menos que hace 50 años este país padece un grupo de truanes, de bandidos, de violentos con el nombre de las FARC. 2 comisiones, pues, a falta de una. La del esclarecimiento primero y la de la verdad después. Y desde Cuba, ese matón de Márquez injurió al presidente Uribe y le dice gángster. Lo que sería curioso es que le dijera de otra manera al hombre que armó las fuerzas militares de Colombia y con el derecho en la mano volvió pedazos a esos bandidos que se tuvieron que refugiar en Venezuela y después pasar a Cuba, movidos por Juan Manuel Santos para hacer campaña política con ellos. Este pasado fin de semana hubo una reunión muy exitosa del Centro Democrático en Río Negro, Antioquia. Mientras tanto, el candidato de la reelección, Santos, se paseó por el Valle del Cauca, de fracaso en fracaso, de silbatina en silbatina, de desaire en desaire. La crisis de Europa toma ahora un cariz muy curioso. En Bélgica, en Bruselas, se hizo una gran manifestación en contra de la austeridad. Ya había habido una en Madrid, España. Ahora en Bruselas los europeos están en contra de la austeridad. Lo que les gusta es que se gaste harto
el estado bienestar exige más gasto para llegar más rápido al colapso, al desastre definitivo. En el mundo fue aprobada la fusión de Holcim y Lafarge para crear la cementera más grande del mundo. Holcim se encuentra en Colombia. Todo listo entre nosotros para la fusión de Helm y Corbanca. Ya se protocolizó la quiebra de Mexicana de Aviación. En México había dos empresas, una estatal que era Aeroméxico, que era un desastre, y otra privada que era una maravilla, Mexicana de Aviación. ¿Qué pasó con esa gran compañía que se fue a la quiebra? El dólar en Colombia sigue en picada. Están llegando o amenazando llegar dólares dólares que conforman capitales golondrina. Y entonces el dólar que estuvo a 2.050 pesos está ahora a 1.950 pesos. Una caída en picada. Desastre para los exportadores, cafeteros, bananeros, floricultores, fabricantes de confecciones, de calzado. Para el que exporta es un desastre la noticia. El índice general de la Bolsa de Colombia sube a 14.036 puntos y sube por la misma razón por la que baja el dólar, porque vienen los capitales golondrinas y el gobierno feliz arruinando al país. El precio del café tuvo ayer una trepada importante. Las arábicas subieron a $185 la tonelada. Estaban por los lados de 170, 172, casi un 10% en esta última semana de aumento. En Costa Rica, elección con un solo candidato. Luis Guillermo Solís es presidente de candidato de Costa Rica. Un solo candidato. Es de centro izquierda. Y nos preguntamos, ¿qué diablos es el centro izquierda? Dice que de centro izquierda es la señora Bachelet y el guerrillero salvadoreño Salvador Sánchez Serín. ¿De centro izquierda? ¿Los guerrilleros del Frente Farabundo Martí? Eso es comunismo puro. Estuvieron siempre patrocinados por La Habana y por Moscú. Eso es el comunismo mondo y lirondo. ¿Para dónde irá la pobre Costa Rica en manos de este centro izquierdista? ¿Qué son ellos? A propósito de izquierdistas, ¿qué pasa con el Canal Capital? Holman Morris esconde las pérdidas absurdas de Canal Capital con traslados de fondos que le hacen desde otras entidades del distrito, dizque a título de pauta. Ahí no hay pauta, ahí lo que hay es simplemente un encubrimiento de las pérdidas de Canal Capital, que es otro desastre de la administración Petro. Asesinan en Venezuela dos jóvenes cercanos a Leopoldo López. Siguen las manifestaciones que cada vez se ponen más violentas por acción de la represión de la fuerza pública. Y hoy llega UNASUR. Suponemos que hoy llega nuestra canciller a tranquilizar al señor Maduro. ¿A qué va UNASUR a Venezuela? ¿A qué? Ahora Rusia va por el este de Ucrania. Ataques a edificios públicos. Ya se comió a Crimea toda entera. Ahora va por el este de Ucrania. Y suponemos que Obama seguirá dando declaraciones. Obama declara y Putin se toma físicamente los países. Panamá inaugura metro. Panamá. Todo el país de Panamá, todo, no llega a la mitad de la población de Bogotá. Todo el país. La ciudad de Panamá es una linda, pequeña ciudad que inaugura metro.
Por fortuna no les dio por meterse con la enguanda del Transmilenio en la que el señor Peñalosa metió a Colombia para daño irreparable de las ciudades colombianas. Bogotá, Cali, Cartagena, todas las ciudades, Bucaramanga, las ciudades que se metieron en Transmilenio tienen un problema enorme de futuro. ¿De dónde se inventó Peñalosa el cuento de Transmilenio? De una pequeña ciudad del Brasil. Y con ese cuento nos llenó de unos sistemas de transporte ineficientes, costosos y de vida muy limitada. Hezbollah, desde el Líbano, reclama triunfo en Siria. Ya no derrocarán a Bashar al-Assad, dicen muy ufanos los de Hezbollah. Y en los Estados Unidos, Jeb Bush, posible candidato republicano para el 2016, habla por los inmigrantes. Dicen que cuando migran a los Estados Unidos no lo hacen con odio, ni movidos por malos sentimientos, lo hacen como un acto de amor hacia las familias que dejan atrás, para abrirse camino en los Estados Unidos y desde allá soportar a sus familias. Jeb Bush. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 7 de abril de 1822, se libró la batalla de Bomboná. Recordaremos lo que fue esa terrible batalla y lo que pasó después con las sublevaciones sucesivas de los pastusos contra los ejércitos del Libertador. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Vemos la mañana con una buena taza de Baco café, Baco, como el dios griego, Baco. El mejor café de Colombia en su mesa después de pedirlo por internet a www.cafeexpress.com. Con esa maravillosa bebida que refresca, que da ánimos, que vuelve grata la vida, saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo será de grave la situación del presidente candidato Juan Manuel Santos en las encuestas? Aclaro que hasta la misma revista Semana, que es propiedad de un amigo suyo y está dirigida por su sobrino, pues reconoce que las cosas no le van bien al presidente en las encuestas y su reelección está cada día más difícil. El artículo titulado La paradoja de Santos dice que no se entiende cómo el país está tan bien y al presidente le va tan mal en las encuestas. Y hace un recuento de todas las maravillas que vive el país, señalando, por ejemplo, que su economía es la que más ha crecido en la región. Dice que el recaudo de impuestos también ha crecido, la inflación está controlada, que se regalan muchas casitas, que la tasa de desempleo ha bajado, que la pobreza también, pero eso sí, él también baja, más bien en picada, la intención de voto hacia el presidente candidato Juan Manuel Santos. La pregunta es ¿por qué? Se pregunta la revista Semana y concluye que es una paradoja. Usted, doctor Londoño, en su columna dice que la respuesta está clara, que las encuestas van mal porque el país está aún peor. Y yo le añadiría que de pronto es hora de analizar más de cerca unas cifras optimistas que no coinciden con el pesimismo del pueblo colombiano. En otras palabras, lo que pregunto es si estos indicadores de los que presume el gobierno son absolutamente verídicos o de pronto hay muchas lagunas en medio. Lo cierto es que al final el que manda es el pueblo y los ciudadanos dicen que hay más corrupción que nunca, que la salud es un desastre y que los huevitos de la seguridad del anterior gobierno de Álvaro Uribe están hechos añicos. Eso sin hablar de los resultados del informe PISA en educación que ubica a Colombia en el último puesto o las casitas regaladas que fueron muchísimas menos de las prometidas. La pregunta, insisto, es ¿cuál es el indicador que manda? ¿El indicador oficial, a veces manipulable, o el indicador que marca la percepción del pueblo? Porque el que vota es el pueblo, ¿o no? Más que percibir, el pueblo siente, Montserrat. Cuando a la gente le hablan de desempleo, siente su propia circunstancia.
y la circunstancia de sus amigos, de sus conocidos, de sus hijos que llegan a la vida, tocan las puertas y las encuentran todas cerradas. No hay una fábrica nueva, no hay una empresa agroindustrial nueva, no hay nada. Empleos oficiales. Y todos saben que ahí no hay porvenir. En este momento están repartiendo 20.000 empleos para un censo agropecuario. Entre el ministro de Agricultura y el doctor Perfetti están repartiendo 20.000 empleos para que la gente vote por Santos. Pero la gente entiende la impostura. La gente se da cuenta de que eso no es serio. La gente es consciente de su propia circunstancia y eso es insobornable, La inseguridad en el país es dramática, en los campos y en las ciudades. Las FARC se volvieron a tomar esto, el Catatumbo, el Putumayo, el Caquetá, Arauca, La Guajira, y en todos los campos colombianos reina el boleteo. Entonces a la gente no se la ganan con espejitos como entonces hacían nuestros antepasados españoles conquistadores con los indígenas. No se la ganan así. Las cifras sobre inversión son dramáticamente malas. Se acabó la inversión. No cuenta la revista Semana que la exploración petrolera el año pasado se cayó a la mitad del ritmo que traía. Cuando necesitamos petróleo, hoy dice El Tiempo, una cosa que sabíamos, y es que tenemos petróleo para 7 años, es decir, para nada. Eso se va a acabar. Todo lo que hay lo dejó montado el presidente Uribe, y Santos lo acabó. Entonces no hay seguridad en los campos petroleros, vuelan los oleoductos, secuestran los ingenieros, les hacen consultas populares en todas partes. La gente no viene, no tiene interés en venir. Resultado, la exploración petrolera es la mitad hoy de hace más de un año. El ritmo que las cosas traían como las dejó Álvaro Uribe. Esa es la situación. No hay una carretera nueva en ninguna parte. No han sido capaces de terminar la doble calzada Girardot. ¡Qué vergüenza! Ni la doble calzada Tunja. ¡Qué vergüenza! Ni la carretera Buenaventura. ¡Qué vergüenza! La vía Cúcuta-Bucaramanga sigue siendo la misma trocha. ¡Qué vergüenza! Bueno, pero ese es el país. Y los votos, doctor Londoño, que se suponía que iba a traer su vicepresidente. Germán Vargas. Peor, ¿Dónde están? No aparecen, pues ¿no? En ninguna parte. La gente está aprendiendo a conocer al señor Vargas Lleras y sabe que es peor que Santos. Entonces el resultado final es ese, unas encuestas deplorables. Y entonces para el señor Felipe López la culpa no la tiene el presidente Santos por su pésimo gobierno, sino que la culpa la tienen los colombianos que no saben entender las maravillas que ese gobernante les ha regalado. Entonces la culpa es de los colombianos, que tienen al presidente Santos, vio la encuesta de Atesco, favorabilidad 29%. 29%. No hay ningún presidente en América que tenga una cifra tan baja de favorabilidad como la que tiene el presidente Santos. Se les cayó el escaparate. Y entonces la culpa es de los colombianos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 7 de abril del año 14, son las 6:23. Presidente Juan Manuel Santos finalizó una gira de 3 días por el departamento del Valle, que se convirtió en otro rotundo fracaso. Para iniciar la que se ha denominado la peor de sus salidas, el presidente Santos ordenó militarizar a la ciudad capital deportiva de América por todos sus frentes. Veamos la lista de fracasos de su fallido viaje. Así, en el distrito de Agua Blanca la gente ni se enteró de su visita. Luego fue a Buga, aprovechando la feligresía que se aposta allí regularmente, en peregrinación,
y en la tierra del milagroso de Buga, ni el propio milagroso se enteró. En la iglesia La María, ni el párroco sabía. Allí tenía previsto un encuentro con víctimas del conflicto y fue prácticamente sacado por el director espiritual de esa parroquia, repitiendo el episodio de Jesús de Nazaret cuando sacó a los mercaderes de su templo, a los escribas y fariseos y sepulcros blanqueados, allí apostados. Mi templo es templo de Dios, es templo de oración, dice la Sagrada Biblia, y no de raposas jurídicas. Luego cita a los deportistas de la capital deportiva de América y atérrense, fueron 5 personas nomás. En Zarzal se quedó el tablado hecho, no fue nadie. Recordemos que Santos tiene en el seno de su gobierno la mayor representación de que se tenga historia en Casa de Nariño. Allí se ha apostado el flamante doctor Rengifo, hoy en Europa, con su señora, a quien no le encontraron oficio. Pasó por 3 carteras y terminó de turismo por el viejo mundo. Kiko Lloreda, el encargado de la seguridad urbana en Colombia, y todos sabemos lo que pasa no solamente en Cali, sino en el resto del país. A Lucho Garzón lo utilizó y luego lo mandó para el cuarto de San Alejo. A Buenaventura lo cambió por Cartagena. Cerró su gira en la Plaza Roja de Palmira, en donde las 4.000 sillas permanecieron vacías hasta lograr llenarlas con sus escoltas y el equipo de funcionarios traídos de Bogotá. A pesar de las apuestas, todas las situaciones para Santos van hoy en picada. Los paquetes mermelados se le quedaron sin distribuir. Mejor dicho, doctor Londoño, si quiere más, que le piquen caña, me decía un contertulio en la ciudad de Cali, donde yo fui a presenciar esta desastrosa gira. William, una pequeña corrección, un lapsus en el que incurrió. Garzón no es Lucho, Lucho es bogotano. El Garzón vallecaucano es el vicepresidente, Angelino. Angelino, sí señor. Angelino, sí, señor. Perfecto. Sí, un desastre, la gira por el Valle del Cauca. Soledad absoluta, soledad total. Nadie espera al presidente, nadie lo ama. Esa es la situación. Semana tendrá que encontrar otro editorial para la semana entrante diciendo que los vallecaucanos definitivamente no comprenden las maravillas que deja el presidente Santos. Al salir dijo que dejaba todo el orden público en maravillosas circunstancias, como por ejemplo en Buenaventura con sus casas de pique. No hay derecho a que se burlen así de un departamento, de la desgracia de un departamento, del dolor de su gente, de la inseguridad de su gente. No se les olvide que Cali es la 5ª ciudad más peligrosa del mundo, medida por el número de los homicidios que padece. Y le sigue muy cerquita la ciudad de Palmira, pero todo muy bien en materia de seguridad. No hay derecho a que se burlen de esa manera de la gente. El dolor de la gente hay que respetarlo. El departamento del Valle tiene 1 millón de cosas buenas que este gobierno ha venido dañando una tras otra. Y el tema de la seguridad es un tema como para no mencionar sin sentir un profundo dolor. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:28, una linda semana para todos nuestros oyentes. Les cuento que, como ustedes saben, en los últimos días hemos venido hablando de Venezuela y aquí muy entre nos, les digo que por más de que tratemos de dejar este tema de lado, lo que ocurre en el vecino país es tan lamentable que no podemos hacerlo. Venezuela es hoy noticia mundial por innumerables hechos, todos negativos, a pesar de nuestros vecinos y para muchos de nosotros que ya compartimos con ellos esta tragedia. En primer lugar, tenemos que tener presentes que Venezuela, Caracas directamente la capital de nuestro vecino país, ratifica hoy que es la 2ª ciudad más violenta del mundo. Allí los atropellos de la Guardia Nacional
contra los estudiantes y también contra todas las personas comunes que piden una Venezuela justa, libre y democrática, siguen siendo brutalmente agredidos por las fuerzas del orden. El hecho más lamentable, como lo decíamos al comienzo del programa, se presentó ayer en un parque de Caracas, donde fueron encontrados los cadáveres de dos hombres, Gustavo Jiménez, de 40 años, y Luis Daniel Gómez, de 36, ambos ultimados de disparos en la cabeza. Jiménez, según nos precisa ahora diarios como El Universal y Noticias 24, era un empresario de la construcción, primo hermano de Lorenzo Mendoza, el líder de la empresa Polar, el mayor grupo privado del vecino país. Daniel Gómez, por su parte, se crió junto a Leopoldo López, sin duda el líder de la oposición venezolana, quien ayer, a través de una columna emitida hoy por el diario español El País, reitera que la escasez, la inflación, la crisis hospitalaria, la inseguridad, la falta de libertad y respeto a los derechos humanos, limitando la libertad de expresión, afecta a todos los venezolanos por igual. Dos cosas para terminar este asunto relacionado con Venezuela al día de hoy. El gobierno chavista indica a esta hora en diferentes de sus ministerios que lo que ocurre en ese país es producto de hechos violentos promovidos por los terroristas. Y la otra noticia que hasta ahora le da la vuelta al mundo tiene que ver con la famosa comisión de cancilleres de la UNASUR, que hoy llegará a Caracas con un fin, y es sentar a la oposición y al presidente Maduro en la mesa para solucionar de una vez por todas esta tragedia que ya, pues como ustedes saben, es de dimensión mundial. Es una tragedia de dimensiones colosales. La situación de Venezuela es insostenible. No se les olvide nunca, a usted tampoco, Jessica, lo que hay en el fondo de este drama, que es el desabastecimiento total. Venezuela dejó de producir porque este gobierno de fantoches expropió todo lo que era productivo. Las tierras, las empresas, persiguió a los empresarios. Entonces Venezuela no produce. Lo tiene que importar todo, pero ya no tiene con qué importar. Y no tiene organización logística para que las importaciones lleguen a tiempo. El resultado es el hambre física, el desabastecimiento dramático. Ayer estaban pasando, doctor Londoño, unos videos en Noticias 24 donde nos indicaban que la gente llega a los supermercados, a 2 supermercados de Caracas a las 6 de la mañana. Son cerca de 250 personas, 300 personas las que tienen que hacer fila para adquirir productos que no se sabe porque es al azar, no se sabe si van a encontrar leche, si van a encontrar huevos, si van a encontrar pan, porque como usted dice, la situación es lamentable. Estos productos que para nosotros son tan comunes, allá son un premio para las personas. Claro, se van al supermercado a ver qué se conseguirá. Era lo mismo que pasaba en la Chile de Allende. Es que Allende lo tienen como un mártir de la democracia. Y resulta es que Allende fue otro desastre de gobernante. Un borrachín en manos de la payita, guiado por Fidel Castro. Los dos, tanto Maduro y Chávez como Allende, tenían el mismo mentor, Fidel Castro. Es decir, el amigo de nuestro Nobel García Márquez y de tantos otros izquierdistas, el resultado era que en Chile no se conseguía nada. Alguna vez, varias veces estuve en Santiago en esa época y le preguntaba a alguien que hacía cola, ¿usted qué aspira a comprar aquí? Y me decía, señor, cualquier cosa que vendan, lo necesito todo. Cualquier cosa que vendan. La gente sale a los mercados de Caracas a comprar cualquier cosa que vendan. Todo hace falta en sus casas. Eso en la nación más rica de América, Jessica. Sí. Que no se olvide. Sí. Venezuela es la nación más rica de América y probablemente la nación más rica del mundo, con una gigantesca fortuna sepultada que no han sido capaces ni siquiera de explotar dándole condiciones razonables a las firmas petroleras. Ni siquiera de eso son capaces los venezolanos de Chávez y de Maduro. ¡Qué horror!